Hemos llegado a la mitad de la semana y este día miércoles vamos a hablar, creo que de los 3 puntos esenciales del mensaje del primer ángel: evangelio, juicio y creación. Claro, se han hablado de otros temas que son esenciales como temer a Dios, darle gloria, pero están relacionados con estos 3 temas que vamos a considerar este día. Pero antes vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Bondadoso Padre, necesitamos tu sabiduría para saber cómo aplicar a nuestra vida el mensaje del primer ángel, y para eso rogamos sabiduría para poder comprender los elementos que hay en él. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pastora Aniperla, en este tema para hoy, me gustaría que nos ayudara primero a explorar la idea de por qué están interrelacionados o cómo es que llegan a estar interrelacionados estos tres temas: evangelio, juicio y creación. Bueno, creo que son 3 motivos centrales que tenemos en este mensaje. El evangelio, en realidad, todos son parte de un mismo mensaje, pero enfocan un aspecto diferente, o sea, etapas en ese proceso. Por ejemplo, el evangelio son las buenas nuevas, somos salvados por la gracia de Dios. El evangelio nos dice que Dios es misericordioso. Por otro lado, tenemos también el tema de la creación. La creación nos dice que Dios es amor, nos dice que el motivo principal por el cual Dios trae a la existencia nuevas criaturas es porque Él es amor. No hay otro motivo que puede estar por ahí oculto. ¿Será que Dios quiere más peones en el universo que le sirvan a Él? Como los dioses mitológicos. Como se ha hecho aquí en las culturas griegas y cualquier otra cultura que tenía sus mitos. No, la Biblia dice Dios es amor. Entonces la razón por la cual Él crea es porque Él es amor. Más bien Él crea para amar. Amén. Para amar a su criatura. Y está más que demostrado con el ser humano que a pesar de que nosotros lo rechazamos a Él, Él nos sigue amando. Y por otro lado tenemos el aspecto del juicio, que nos declara que Dios llama a sus criaturas también a rendición de cuentas, que nada pasa desapercibido ante su vista. Eso que ya habíamos notado anteriormente que estos 3 aspectos estaban también en los 10 mandamientos. Sí. Y yo quiero recordar esto porque el mensaje de adorar al Creador está íntimamente relacionado con lo que sucede en los 10 mandamientos también. Y me gustaría que diéramos un repaso porque esto es vital en este sentido cuando nosotros enfocamos el mensaje de los 3 ángeles y especialmente ahora el mensaje del primer ángel. No estamos hablando de algo nuevo, por eso es que dice el evangelio eterno, porque es lo que siempre ha tenido, es la manera como Dios ha salvado al ser humano desde el principio hasta el final. Pues no hay 2 métodos de salvación, y aunque nosotros a veces en la Biblia podemos confundirnos, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y pensar que hay 2 tipos de dispensación, en realidad Dios siempre ha salvado al ser humano de la misma manera. Y los mandamientos son centrales en este aspecto porque un Dios que tiene a bien llevar a sus criaturas a juicio debe estar basado en algo. Claro. No puede haber un juicio sin una ley. Y ahora veamos esos 3 aspectos también en los 10 mandamientos para que ahora sí nos quede un poco más establecido. Veamos el primer aspecto, el aspecto de lo que tiene que ver con el evangelio o las buenas nuevas. Éxodo 20, 1 y 2. Que dice así: entonces Dios habló estas palabras: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de Egipto, de casa de servidumbre. Muy bien, ahí tenemos el aspecto del evangelio. Dios le dice: yo te saqué de la servidumbre. ¿Qué hiciste tú? Nada. Yo lo hice porque yo quería. ¿Qué me diste? No me diste nada. Yo lo hago porque yo quiero. Esas son buenas nuevas. Eso es la gracia. Eso es el evangelio. Es la manera maravillosa como el Señor obra, porque Él quiere de su propio ser. Él quiere establecer un contacto con sus criaturas. Entonces aquí tenemos el primer aspecto, que sería
el Evangelio, las buenas nuevas, yo te saqué de Egipto. Y notemos que los mandamientos comienzan con esto. Amén. Todo lo demás no tiene sentido, y lo voy a decir de esta manera. Todo lo demás realmente no tiene valor si no consideramos este aspecto del Evangelio, de las buenas nuevas o de la gracia. Porque entonces, si no hubiera Evangelio, allí sí tendrían razón las personas que dicen, bueno, Dios es injusto, me trae a este mundo solo para sufrir, me trae porque Él quiere que yo le obedezca. Allí tendría razón. Pero como primero está el Evangelio, Dios dice, mira, primero yo te liberé, yo te salvé, yo te saqué, yo hice una obra, tú no hiciste nada, tú no me podías dar nada a cambio. Eso es la buena nueva. Pero luego aquí en los mandamientos también tenemos el aspecto de juicio, y eso lo notamos claramente en el versículo número 5. Que dice así: no te inclinarás a ellas, ni lo honrarás, ni las honrarás, porque el Señor tu Dios soy yo, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación a los que me aborrecen. Muy bien, aquí tenemos el aspecto del juicio. ¿Dónde? Cuando dice, visito la maldad de los padres sobre los hijos. O sea que Dios dice, yo estoy pendiente de lo que sucede, y entonces yo voy a ir a pedir cuentas. Va a haber rendición de cuentas. Aquí está el concepto de juicio. Notemos cómo en los mandamientos están estos mismos tres conceptos. Ya vimos el primero, el evangelio, ahora el juicio, pero veamos el de adoración. Y esto está claramente también en el mensaje del primer ángel. Y para esto vamos a leer los versículos, vamos a leer el 10 y el 11. Muy bien, que dicen así: pero el sábado es el día de reposo del Señor tu Dios, no hagas ningún trabajo en él, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días el Señor hizo el cielo, la tierra y el mar, y todo lo que contienen, y reposó en el séptimo día. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo declaró santo. Muy bien, aquí está claro la creación. No hay otro tema. Aquí está claramente la creación. En 6 días hizo Jehová. Notemos que Él hizo incluso el sábado. Cuando vamos al libro de Marcos capítulo 2, allí nos dice claramente el sábado fue hecho. ¿Por qué dice hecho? Porque fue parte también del esquema de la creación. Y por eso todo esto, porque hay un Dios que nos da el Evangelio, hay un Dios que trae a juicio toda obra, hay un Dios que es el creador, todo esto nos llama a adorar a ese Dios. Amén. ¿Cómo yo reacciono ante toda esta realidad? Todo se resume en adoración. Y en el cuarto mandamiento nosotros tenemos claro que esa adoración está basada en lo que Dios hizo al principio. Amén. ¿Y qué hizo Dios al principio? Dice que hizo un día, el cual santificó, el cual reposó, el cual bendijo. Quiere decir que el mensaje de Apocalipsis capítulo 14 es el mensaje central de ese libro, que lo conecta con la autoridad de Dios y que es manifestada plenamente de la forma más, sin dudar que existe, más objetiva, podemos decir esa palabra de una forma más autoritativa. Esa palabra estaba buscando, más autoritativa, porque Él fue el que escribió los 10 mandamientos. De todo lo que tenemos en la Biblia, de todo lo que tenemos escrito, Dios reveló a los profetas. Hay algo que Dios no dejó que nadie lo escribiera, lo escribió Él con su propio dedo, porque eso refleja su autoridad, su autoridad. Ese es el Dios al cual nosotros tenemos que adorar. Amén. Ahora, pastor, a mí me surge una pregunta por un tema que se ha destacado ya en la lección, que es el tema de la evolución, de cómo socava la fe, cómo socava nuestra identidad en última instancia. Pero quiero conectarlo con el hecho de que, y en la lección se nos presentaban estos textos, pero aquí se los vamos a recordar así de memoria. La Biblia nos enseña que Jesús es el creador. Él es el centro de las buenas nuevas. Si lo que existe es porque Jesús finalmente fue el agente creador que trajo a la existencia todo.
Entonces, conectando esta idea de adorar, de que hay un juicio, de que hay un creador que es nuestro Señor Jesucristo, que Él es el centro de las buenas nuevas, ¿por qué debemos tener cuidado incluso con las percepciones cristianas, entre comillas cristianas, de la evolución? Porque resulta que no es un secreto, muchos cristianos están yendo tras el pensamiento evolucionista y diciendo, esto es posible, hay posibilidades de que esto realmente haya sido usado por Dios, y cómo esto socava luego el tema de la redención, que al final es hacia donde Dios nos dirige. Muy bien, recordemos que como el ser humano que fue creado por Dios no pudo mantenerse en el plan que Dios tenía original para él, entonces de ahí viene la redención, cuando el ser humano entra en pecado. Y me gustaba mucho el punto que enfatizaba la lección, y es lo que usted estaba comentando, cómo Dios me va a rescatar a mí o me va a redimir de un proceso evolutivo, el cual Él mismo lo generó para que hubiera vida en este planeta. Entonces era como decir, mira, yo te hago un daño y ahora voy a ver cómo te curo, cómo te sano de ese daño, cómo trato de compensar lo que te estoy haciendo. No, Dios nunca ha hecho nada malo, y Dios no pudo haber usado ningún proceso evolutivo, porque recordemos que hay un tipo de esquema evolucionista donde la participación de Dios no existe, o sea, todo es casualidad y azar, pero hay otro esquema donde, como no puede negarse la existencia de Dios, un ser racional definitivamente no puede negar la existencia de Dios, porque la materia por sí sola no tiene razón de existir. Pero bueno, entraríamos aquí en tema filosófico, pero como no se puede negar la existencia de Dios, entonces lo que es, no, sí, Dios existe, mira, tal vez Dios creó la materia primaria, pero la dejó ahí sola, ahí abandonada a su propia suerte. Entonces, sería Dios un padre que dejó abandonado todo, y después cuando ve que el ser humano está metido en problemas, ahí sí yo voy a ir a rescatarlo, cuando él mismo hizo el abandono. No, la Biblia nos habla claramente que Dios nunca abandonó al hombre, somos nosotros que lo abandonamos a Él. Él fue a buscar a la primera pareja allá en el Edén. ¿Dónde estás tú? Así que definitivamente es incompatible el aspecto evolutivo con la redención, no solo con el tema de la creación, sino con el tema de la redención, de por qué Dios me está rescatando, por qué Dios me está redimiendo. Además, ¿cómo Dios podría llamar a juicio? Veamos que atenta contra la creación, atenta contra la redención, pero atenta contra el juicio. ¿Cómo Dios podría llamar a juicio a una persona cuando esta persona en el juicio puede alegar? Ustedes saben que los abogados son muy hábiles para sacar ahí puntos. Y imagínense que uno está en un juicio delante de Dios y luego hay ahí un asesino y hay un montón de personas pues que han cometido pecados, y de repente uno de ellos dice en su defensa, pero Señor, ¿sabe que mi instinto asesino viene de mis antepasados que eran primates, o yo evolucioné de una bacteria? Y entonces, ¿qué responsabilidad moral tiene una persona cuando en realidad lo que está en sus genes es seres inferiores de vida, o señales de vida de seres inferiores? ¿Qué puede hacer una persona? Lo que puede decir es que esto es lo que yo soy, esto es lo que hay en mí. Entonces atenta también la evolución contra el juicio, porque no hay ahora seres que hayan sido creados, mientras que la Biblia dice que somos creados a la imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, podemos ser llamados a cuenta, claro, porque Dios nos ha puesto algo. Aún la peor persona en este mundo, más degenerada, tiene de la conciencia que Dios ha puesto allí, y puede ser llamada a cuenta. Y por supuesto, esto también atenta contra el Evangelio, contra las buenas nuevas, las hace en realidad innecesarias, porque la evolución me está diciendo que yo voy de lo menos a lo más, de niveles inferiores de vida a niveles superiores. Entonces, ¿qué buena nueva va a ser el Evangelio? Si yo ahora
estoy en una condición menor a la que voy a estar sin necesidad del Evangelio en el futuro. Entonces no necesito el Evangelio, todo se va a dar por casualidad, se va a dar dado el tiempo suficiente, vamos a llegar a un proceso final de bienestar. Entonces no necesitamos ningún Evangelio, pero el Evangelio sí lo necesitamos, porque yo estoy diciendo, el evolucionista dice, ok, no necesitamos el Evangelio, pero nosotros reconocemos que sí necesitamos el Evangelio, porque el Evangelio me dice, mira, yo te estoy sacando del pozo en el que tú estás, y si no te saco de ese pozo, te vas a hundir más y más y más, no vas a mejorar, vas a ser peor. Entonces, tremendo, este mensaje Dios sabía que lo necesitábamos especialmente al fin de los tiempos. En una época muy, muy específica que es la que estamos viviendo. Y pastor, con todo eso en mente, porque la verdad que son varias cosas que uno puede considerar, finalmente, y quizás para poder aterrizar las ideas y concluir nuestra lección de hoy, ¿cómo podemos aprender a concentrar nuestra vista en la realidad de ese evangelio que el Señor nos presenta y a experimentarlo diariamente por cuando va en contra de lo que la gente ahora cree de forma común? Bueno, creo que Dios ha puesto a nuestra disposición muchos medios para que nosotros podamos entrar en una relación con Él. Y aquí no solamente es lo que nosotros tenemos visible. Por ejemplo, yo tengo aquí una Biblia, o ir a un templo, orar, estudiar un libro, escuchar la radio. Todos esos medios Dios los ha puesto a nuestra disposición, pero hay medios que son invisibles para nosotros. Ahí tenemos la ministración de los ángeles. Sí. La Biblia dice son espíritus servidores que han de ayudar a los que han de heredar la salvación, que ayudan a los que han de heredar la salvación. Ahí tenemos al Espíritu Santo, que no lo podemos ver, pero que es real. Tenemos la intercesión de Cristo en el santuario celestial, y de esa manera nosotros tenemos a nuestro alcance recursos ilimitados. Son recursos que tienen una fortaleza ilimitada para cada uno de nosotros. Creo que nuestro deber es clamar a Dios, porque hay un Creador que no puedo ver ahora, pero que existe, es real, y clamar a Él. Y Él está dispuesto a escuchar nuestro clamor y está dispuesto a auxiliarnos en todo momento de necesidad. Y queremos, pastor, que nos ayude a orar por eso, para que hoy, con lo que hemos considerado, con lo que hemos reflexionado, podamos realmente ir al Creador y reconocerlo sobre nuestra vida personal. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque en un momento tan trascendental de la historia de la humanidad, tú has recordado que el Evangelio, que el juicio, que la creación y que la redención son los componentes esenciales del mensaje cristiano, y que debemos escucharlos ahora, porque este es el momento para poder tomar decisiones para nuestras vidas. Te pido que nos ayudes para comenzar, Señor, si no lo hemos hecho, una relación con Cristo, y si ya la tenemos, a profundizar más en nuestra relación con Él. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.